Miras tu reloj y son de nuevo las 3 de la mañana. Llevas meses sin poder dormir. Tus ojos están cansados de mirar al techo y pensar cosas sin sentido. La vigilia se ha convertido en tu peor enemiga y una pregunta aterradora empieza a carcomer tu mente. ¿Hasta cuándo resistiré antes de perder la cabeza? En esta función abordaremos la primera película maldita del cine colombiano. Una cinta que nació de una superstición ancestral, se rodó en un lugar sagrado y maldito y estuvo perdida durante décadas. Estamos hablando de La Frontera del Sueño de 1957, dirigida por el español Esteban Sanz. La cinta que cerró los ojos y que casi no despierta. Acompáñame hasta el final de este video para descubrir por qué esta obra desafió a su época y cómo logró ser rescatada de la oscuridad absoluta. Es hora de cruzar este aterrador umbral. Capítulo 1. El ADN de la película. La Frontera del Sueño de 1957 fue dirigida, escrita y montada por Esteban Sanz. Es un largometraje colombiano de ficción de 90 minutos, rodada en 35 milímetros y filmada en blanco y negro. Fue producida por Producciones Colombia al Día. El reparto estuvo integrado por Jaime John Hill, Carmen de Lugo, Carlos Escobar, una aparición muy temprana de Bernardo Romero Pereiro, Héctor Rivas y Manuel Franco Posé, entre muchos otros. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Castro de Francisco. La música fue compuesta por Raúl Videla y el sonido directo estuvo a cargo de Raymond Windmiller, mientras que Brigitte Berninger se desempeñó como asistente de dirección. El proyecto se originó a partir de Sopa de Cangrejos, un cuento fantástico del periodista y escritor Gonzalo González Fernández, conocido por el seudónimo de Gok. González, oriundo de Aracataca y pariente de Gabriel García Márquez, escribió el relato inspirándose en un sueño y en la idea de una maldición ligada al insomnio. Capítulo 2. Sinopsis. Tras la muerte del patriarca de una familia, sus allegados olvidan cumplir un antiguo ritual funerario: cerrarle los ojos antes del entierro. A partir de ese momento, los miembros del hogar comienzan a padecer un insomnio inexplicable y una serie de perturbadoras pesadillas en las que una presencia espectral parece arrastrarlos hacia un mundo donde la frontera entre la realidad y el sueño desaparece. Mientras intentan encontrar una explicación a los extraños acontecimientos, la maldición se intensifica y los personajes quedan atrapados en una espiral de alucinaciones, miedo y sucesos sobrenaturales. Si te interesa el cine clásico, el terror antiguo, la ciencia ficción extraña y las historias que parecían perdidas para siempre, suscríbete, activa la campanita y comparte este video, pues tu apoyo es lo que mantiene viva esta cinemateca. Capítulo 3. Contexto histórico. La Frontera del Sueño se enmarca en un momento de profunda transición política, social y cultural para Colombia, coincidiendo de manera exacta con el fin de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla y el nacimiento de la televisión en el país. Tras años de censura y agitación política, el año 1957 marcó el inicio de la transición hacia el Frente Nacional, un periodo donde la sociedad colombiana buscaba estabilidad, pero seguía profundamente marcada por el trauma de la violencia bipartidista en las zonas rurales y urbanas. Este ambiente de tensión contenida, encierro y miedo a lo desconocido influyó de manera directa en la atmósfera asfixiante y de pesadilla que retrata la película dentro del hogar familiar. En el plano cinematográfico, la producción de largometrajes en la Colombia de los años 50 era una labor titánica, casi heroica, debido a la total ausencia de una industria consolidada, leyes de fomento o apoyo estatal. El cine nacional de la época dependía de esfuerzos privados e independientes, o de directores extranjeros como el cineasta español Esteban Sanz, quienes debían sortear la escasez de laboratorios de revelado y equipos técnicos, importando material o alineándose con la reciente nacida televisión pública, inaugurada en 1954. De este modo, la película nació del encuentro de este director con el escritor Gonzalo González Fernández, quien adaptó para el cine una historia basada en la tradición popular sobre los muertos.
la obligación de cerrar sus ojos al morir. Sanz, que había trabajado en Argentina y posteriormente dirigía producciones para la recién creada televisión colombiana, reunió un elenco integrado por actores que más tarde serían figuras fundamentales del teatro y la televisión nacional, entre ellos Bernardo Romero Pereiro, Carmen de Lugo y Héctor Rivas. Su rodaje en locaciones como el Salto del Tequendama reflejaba tanto las limitaciones técnicas como la intención de aprovechar paisajes nacionales cargados de simbolismo. El Tequendama, asociado históricamente con suicidios y leyendas indígenas, se convirtió en el escenario ideal para una película que buscaba explorar el miedo y lo sobrenatural. Este uso de un espacio real y mítico anticipa la manera en que el cine colombiano posterior integraría la geografía en sus relatos de terror. Tras su producción en 1957, la película sufrió una especie de maldición comercial, pues nunca logró estrenarse ni en cines ni en televisión. Durante muchísimos años estuvo perdida y solo se conocían sus primeros 10 minutos, hasta que fue hallada completa en los archivos de Inravisión y restaurada por Señal Memoria. Capítulo 4. Análisis simbólico. El sueño simboliza el acceso al inconsciente y al mundo espiritual. En la película deja de ser un estado de descanso para convertirse en un territorio donde afloran los miedos, los remordimientos y las fuerzas ocultas. La frontera es el gran símbolo de la película. Representa el límite entre la vida y la muerte, la vigilia y el sueño, la razón y la superstición, el mundo consciente y el inconsciente. Es un espacio ambiguo donde las leyes de la lógica dejan de funcionar y donde los personajes enfrentan aquello que intentan reprimir. El insomnio representa la incapacidad de descansar en un país marcado por la violencia y la incertidumbre. Este es una metáfora de una sociedad de su tiempo que no logra encontrar paz ni reconciliación. Las pesadillas funcionan como proyección de los miedos colectivos. En los años 50, Colombia vivía la violencia bipartidista, la dictadura militar, y las pesadillas simbolizan ese trauma social que se infiltra en la vida cotidiana. El cadáver con los ojos abiertos. En numerosas tradiciones populares colombianas e hispanoamericanas, cerrar los ojos al difunto significa permitir que descanse en paz. Dejar los ojos abiertos simboliza un espíritu que permanece vigilando a los vivos, incapaz de abandonar el mundo terrenal. La creencia de que un muerto debe tener los ojos cerrados simboliza el choque entre la sabiduría popular y la racionalidad moderna. La historia plantea que ignorar las tradiciones puede desencadenar consecuencias inesperadas, otorgando a las creencias populares un poder narrativo y simbólico. El personaje misterioso, figura alegórica del otro amenazante, puede ser leído como la encarnación del miedo político, el enemigo invisible o incluso la muerte. Su aparición desestabiliza la frontera entre lo real y lo onírico. En el contexto de 1957, esa figura puede leerse como la propia violencia bipartidista, heredada por hijos que no eligieron el conflicto entre liberales y conservadores, pero que crecieron pagando su costo emocional y social. La familia ejemplifica la comunidad que comparte una responsabilidad común. La maldición afecta a todos porque el error cometido durante el velorio también es colectivo. Esto convierte a la familia en una metáfora de una sociedad unida por sus tradiciones, pero también por sus culpas. El Salto del Tequendama, lugar cargado de mitos indígenas y asociado históricamente con suicidios, funciona como símbolo de la frontera entre la vida y la muerte. Es el umbral del sueño, un espacio liminal donde lo real se disuelve. Capítulo 5. ¿Cómo la hicieron y por qué funciona? La cinta aprovecha el alto contraste de luces y sombras para construir una atmósfera inquietante, cercana al expresionismo alemán y al cine negro. Un detalle destacado es que abre con una voz en off que reflexiona sobre las dificultades mismas de producirla. La narración de las penuras pasadas y de las piruetas que se han hecho para terminar la labor serían tema para otra película acaso más entretenida que esta. Este recurso de autoconciencia cinematográfica, inusual para el cine colombiano de los años 50, es casi un gesto de humildad desafiante.
reconocer en pantalla, antes de que empiece la historia, que hacer esta película fue en sí mismo una hazaña contra las condiciones materiales del país. La fotografía de Castro de Francisco utiliza encuadres cerrados, composiciones diagonales y una iluminación baja, que acentúa la sensación de encierro y convierte los espacios cotidianos en escenarios amenazantes. La dirección de Esteban Sanz privilegia la sugestión sobre el impacto visual, recurriendo a la profundidad de campo, las sombras proyectadas y los movimientos pausados de cámara para generar tensión psicológica. La película fue rodada en Bogotá, Flandes y el Salto del Tequendama. Esto es una decisión de producción ambiciosa para 1957, salir de los estudios y de la ciudad para construir una geografía del miedo que combina lo urbano nocturno, Bogotá, con lo natural abismal, el Tequendama, y lo cálido extraño, Flandes, en el Tolima, climáticamente opuesto a la fría capital. En el plano narrativo, la cinta rompe con el costumbrismo predominante del cine colombiano de la época y adopta una estructura cercana al thriller psicológico y al cine fantástico. Las actuaciones de figuras como Jaime John Hill y el joven Bernardo Romero Pereiro se apoyan fuertemente en la expresividad corporal y la modulación de la voz, un rasgo muy marcado por la escuela de la radiodifusión de los años 50. La desesperación de los personajes se transmite a través de miradas sostenidas, movimientos erráticos dentro del encuadre y una gesticulación que denota el desgaste mental provocado por el bucle temporal en el que están atrapados. La música de Raúl Videla y el diseño sonoro contribuyen a crear una atmósfera de incertidumbre, más apoyada en la sugestión que en los efectos espectaculares. Artísticamente, La Frontera del Sueño representa un punto de inflexión dentro de la historia del cine colombiano, por incorporar influencias del horror psicológico europeo y del suspenso clásico de Alfred Hitchcock, alejándose de los relatos folclóricos y documentales que dominaban la producción nacional de la época. Capítulo 6. Lo que nadie te cuenta. Es una de las primeras películas colombianas en explorar el mundo de los sueños como eje narrativo. En lugar de recurrir a monstruos o criaturas sobrenaturales, el terror surge de la confusión entre la realidad, el inconsciente y las pesadillas, anticipando recursos que décadas después serían habituales en el cine de terror psicológico. La idea central de que el abuelo no podía cerrar los ojos no es un simple detalle macabro. Según notas de producción conservadas, esto se debía a que había sido testigo de escenas de violencia atroz. Esto sugiere que la maldición es una metáfora de la violencia real que no puede ser enterrada. El director español Esteban Sanz no llegó a Colombia con la idea de ser un cineasta de horror. Su misión principal en el país era dirigir los teleteatros en vivo de la recién inaugurada Televisión Nacional. De hecho, gran parte del elenco de la película provenía directamente de las dinámicas de la televisión pública. La cinta se convirtió en un experimento híbrido que cruzó los recursos de la televisión naciente con las ambiciones del cine de género. Capítulo 7. Legado y rescate. Durante décadas, La Frontera del Sueño fue considerada una película fantasma de la que solo sobrevivía un rollo de 10 minutos. Su desaparición casi total de los circuitos comerciales la transformó en una leyenda urbana del cine nacional. El milagro de su rescate parcial ocurrió gracias a un hallazgo fortuito en el municipio de El Rosal, Cundinamarca, donde se encontraron los fragmentos adicionales que permitieron a Señal Memoria y a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano restaurar la versión de casi media hora que hoy conocemos. Su presentación en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, el FICCI, en 2021, y su disponibilidad en RTVC Play devolvieron esta joya del cine fantástico y del terror a la memoria audiovisual del país. Su restauración se presentó junto a ella, de Jorge Pinto, de 1964, dentro del programa Ficciones Restauradas de la Cinemateca de Bogotá, con un conversatorio sobre su contexto social y político al momento de producción. De este modo, no fue rescatada en solitario, sino como parte de un esfuerzo institucional más amplio de recuperación del patrimonio fílmico colombiano de mitad del siglo XX. Capítulo 8. ¿Dónde verla? Puedes ver La Frontera del Sueño gratis y de manera legal en RTVC Play, la plataforma de streaming de los medios públicos de Colombia.
La película restaurada está disponible dentro de la colección de cortometrajes de ficción de la plataforma. Capítulo 9. En conclusión, La frontera del sueño de 1957 es una de las obras más importantes y singulares de la historia del cine colombiano. En una época en que la producción nacional estaba dominada por documentales y dramas costumbristas, la cinta se atrevió a explorar el terror psicológico y lo fantástico a partir de una superstición popular, demostrando que era posible desarrollar un cine de género con identidad propia. Así, su combinación de elementos oníricos, simbolismo y una cuidada puesta en escena la convierten en una propuesta excepcional para el cine de su tiempo. Hoy es reconocida como un antecedente directo del cine fantástico nacional y como una influencia histórica para las posteriores incursiones en el terror y la ciencia ficción realizadas en Colombia. También demuestra que el horror puede surgir de las creencias populares, los sueños y los conflictos psicológicos y sociales. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es el sueño o la pesadilla más extraña que te ha generado una película? El comentario más creativo será fijado. Capítulo 10. Cierre de la función. La próxima semana tendremos una entrevista especial con una leyenda viva del cine de terror y la ciencia ficción colombiana, el gran maestro Jairo Pinilla. Te vas a asustar y a sorprender con todo lo que nos contó sobre su visionaria forma de hacer cine. Si te ha gustado este viaje al cine oculto de Colombia, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con otro amante del séptimo arte. Gracias por tu apoyo cada semana. Nos vemos este viernes en su Cinemateca de la Medianoche, donde el miedo se encuentra con la imaginación. Síguenos en nuestras redes sociales para más abordajes al séptimo arte que no verás en ningún otro lado. Para dudas, comentarios o sugerencias, escríbenos al correo de Gmail. Están muy invitados e invitadas a ver nuestro último video titulado Área Maldita de 1979, cuando el narcotráfico despertó una maldición. Lo encontrarás en esta tarjeta final. Que tengas una excelente medianoche.